Sistema reproductor masculino y femenino, NRC 268. Profesor Alexander Oyola. Presentado por Sonia Andrea Lozano Graciano, Kelly María Jiménez Orozco, Daniela Jiménez Sierra y Kelly Joana Romaña Mayo. Universidad, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Facultad de Educación Virtual y Distancia, Administración en Salud Ocupacional, Anatomía y Fisiología, Bello 2017. Aparato reproductor. La reproducción humana se efectúa a través de una serie de procesos en los que están implicados principalmente los órganos genitales, masculinos y femeninos. Estos procesos incluyen 1. La formación de células sexuales conocidas como gametos, tanto masculinas, espermatozoides, como femeninas, óvulos, en un proceso denominado gametogénesis. 2. La preparación del útero para anidar y permitir el desarrollo del huevo o cigoto. 3. La fecundación. Y 4. El desarrollo embrionario. Aparato reproductor femenino. Desde el punto de vista anatómico, el aparato reproductor femenino está formado por los genitales externos, que forman lo que se conoce como vulva, y un conjunto de estructuras internas entre las que se encuentran los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Además, aunque no forman parte de los genitales, cuando se habla del aparato reproductor femenino, es importante destacar la importancia de las glándulas mamarias o mamas. Los ovarios. El aparato reproductor femenino posee 2 ovarios, de forma ovalada y con un peso aproximado de 3 gramos cada uno, situados a ambos lados del útero, en el interior de la cavidad pélvica, concretamente en una depresión poco profunda del peritoneo. Los ovarios se mantienen en su posición gracias a una serie de ligamentos que son el ligamento ancho del útero o mesovario, los ligamentos ováricos y los ligamentos suspensorios. Cada uno está constituido por una zona cortical externa, donde se encuentran los folículos ováricos, y una zona medular interna formada por tejido conjuntivo, vasos y nervios. Los ovarios llevan a cabo 2 funciones fundamentales: la formación de óvulos o gametos femeninos y la producción de hormonas femeninas, estrógenos y progesterona. Las trompas de falopio. Las trompas de falopio, llamadas también oviductos, son 2 conductos que salen de cada uno de los ovarios y desembocan en el útero. Tienen unos 10 centímetros de longitud y constituyen el camino que siguen los óvulos desde los ovarios hasta el útero. Las trompas uterinas permiten la comunicación del útero con los ovarios. Cuando se produce la ovulación, el óvulo es capturado por las trompas y se mueve entonces a lo largo de ellas hacia el útero. Gracias a las contracciones musculares, las trompas son el lugar donde generalmente tiene lugar la fecundación del óvulo. El útero. El útero es un pequeño órgano hueco que se sitúa en el centro de la cavidad pélvica, entre la vejiga urinaria y el recto. Tiene forma de pera, con la cara ancha hacia arriba, mide aproximadamente 8 centímetros de longitud, 5 centímetros de anchura y 2 centímetros de espesor. El útero está formado por 2 regiones, una el cuerpo uterino o parte superior,
al que se unen en su porción superior las trompas de falopio. Por encima del nivel en el que se unen las trompas de falopio se encuentra una prominencia denominada fondo. 2. Cuello o cérvix. Es un conducto cilíndrico que pone en comunicación la cavidad uterina con la vaginal. Histológicamente, el útero está recubierto por 3 capas, una serosa o externa, corresponde al peritoneo parietal y recubre todo excepto el cérvix. 2. Miometrio. Es una capa media y gruesa formada por músculo liso. 3. Endometrio. Es una capa mucosa más interna que está formada por 2 estratos bien diferenciados. 1. El endometrio funcional. Es una capa más superficial que se desprende en cada ciclo menstrual. 2. El endometrio basal, que es una capa situada inmediatamente por debajo de la anterior y que es la encargada de regenerar la anterior cada vez que se desprende. La función principal del útero es la gestación, ya que facilita la implantación del óvulo fecundado en la trompa, el crecimiento del embrión y su posterior expulsión durante el parto. La vagina es un conducto fibromuscular distensible o elástico con una longitud de 7 a 8 centímetros. Se extiende desde la vulva hasta el útero y entre la vejiga y el recto. La vagina permite las relaciones sexuales y el parto. Además, canaliza el flujo menstrual periódico. Los gentiles externos son la vulva o monte de Venus. Es una masa redondeada de tejido graso que se encuentra sobre la sínfisis púbica de los huesos púbicos. El tamaño varía con el nivel de la hormona y la grasa corporal. Después de la pubertad se cubre de vello púbico y se agranda. Los labios mayores, desde el monte de Venus, rodean la terminación inferior de la vagina y se fusionan entre sí. Miden de 7 a 8 centímetros de largo y de 2 a 3 centímetros de espesor. Luego de la pubertad, el lado externo es cubierto por vello púbico y la superficie interna es lisa. Presentan terminaciones nerviosas y glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores se encuentran por dentro de los labios mayores. Se extienden desde el capuchón del clítoris hasta rodear el orificio de la uretra y terminar en la horquilla perineal. Es una membrana mucosa que está ricamente inervada e irrigada, por lo que son más sensibles, de un color más rosado. Los labios menores no tienen folículos pilosos. Los labios menores se encuentran por dentro de los labios mayores. Se extienden desde el capuchón del clítoris hasta rodear el orificio de la uretra y terminar en la horquilla perineal. Es una membrana mucosa que está ricamente inervada e irrigada, por lo que son más sensibles, de un color más rosado. Los labios menores no tienen folículos pilosos. Los labios menores se encuentran por dentro de los labios mayores. Se extienden desde el capuchón del clítoris hasta rodear el orificio de la uretra y terminar en la horquilla perineal. Es una membrana mucosa
que está ricamente inervada e irrigada, por lo que son más sensibles, de un color más rosado. Los labios menores no tienen folículos pilosos. Son protusiones en forma de cúpula que difieren de tamaño entre una mujer y otra. También se les denomina glándulas mamarias y sus órganos sexuales accesorios externos en la mujer. Contienen cuantiosas glándulas que producen leche, una actividad regulada por la hormona prolactina. Las mamas se localizan entre la tercera y la séptima costilla, en la cara anterior de la pared torácica. Son sostenidas por los músculos pectorales y tienen abundante distribución de nervios, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Un poco abajo del centro de cada mama se halla un área pimentada a la que se le conoce como areola, que contiene glándulas secretoras de sebo, una sustancia espesa formada por grasa y residuos celulares, producidos por glándulas sebáceas. La areola también contiene un pezón, que suele estar protuido y tiene erección como respuesta al frío y a la estimulación. Las mamas están formadas por tres clases de tejidos: adiposo, que es grasa, conjuntivo, fibroso y glandular. El tejido fibroso forma bandas que sostienen a la mama y se extienden del tejido mamario externo al pezón, con lo que dividen a la mama en 15 a 25 lóbulos. Los lóbulos se componen de glándulas alveolares, unidas por conductos que se abren al exterior del pezón. Aparato reproductor masculino. El aparato reproductor es más evidente que el femenino, porque casi todos sus órganos están en el exterior del cuerpo, aunque tienen estructuras internas y externas. Los órganos reproductores masculinos actúan en conjunto con otros sistemas corporales, como el neuroendocrino, con el fin de producir hormonas importantes para el desarrollo biológico y para el comportamiento, el desempeño y las acciones sexuales. Estos órganos también incluyen funciones del sistema urinario y son fundamentales para este. El aparato reproductor masculino cumple varias funciones. Primero, producir y conservar y transportar el esperma. Lleva células reproductoras masculinas y el líquido seminal, que es el semen. 2. Expulsa el semen desde el pene. 3. Produce y secreta hormonas sexuales masculinas. Las principales estructuras del aparato reproductor masculino son los testículos y demás genitales externos, pene, escroto, conducto genital y numerosos conductos encargados del transporte de espermatozoides de los testículos al pene y al exterior del cuerpo. Contiene dos vesículas seminales, que se llaman glándulas pulvuretrales, y la glándula prostática, que es la próstata. El pene es el órgano copulador masculino. El pene contiene a la uretra y está muy vascularizado. Sirve como conducto para la excreción de orina y la eyaculación del semen. El pene está formado por un cuerpo y por un extremo, el glande. En los varones no circuncidados, el glande está cubierto por un pliegue cutáneo llamado prepucio. El pene tiene forma cilíndrica y está conformado por tres masas de tejidos, también cilíndricas. Las tres columnas de tejido eréctil del pene son el tallo, el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. El pene está unido al cuerpo por la raíz y la parte con mayor libertad de movimientos es el tallo o cuerpo. Por lo general, el pene está flácido y cuelga. Durante la excitación sexual se levanta, que es una erección, se hincha, se llena de sangre y es más firme y recto. Estos cambios se deben a que el tejido eréctil se llena de sangre, lo que permite que el pene penetre a la vagina y deposite semen, que es eyaculación.
lo más cerca posible del sitio de fecundación. Cuando los compartimientos del pene se llenan de sangre, como respuesta a una reacción o impulso que estimula el sistema nervioso parasimpático, suele generarse dilatación arteriolar y erección. El reflejo eréctil puede ser activado por la vista, el tacto, la presión, los sonidos y olores, o las imágenes de un encuentro sexual. Después de la eyaculación se produce vasoconstricción de las arteriolas y el pene vuelve a quedar flácido. Escroto. La bolsa del escroto es como un saco laxo de piel que cuelga entre los muslos en posición anterior al ano. Se trata de una estructura de sostén, suspendida de la raíz del pene. Por fuera del escroto suele tener el aspecto de una sola bolsa de piel, dividida en dos partes por un borde intermedio, denominado rafe. Por dentro, el escroto está dividido en dos sacos separados por un tabique escrotal. Cada uno de ellos contiene un testículo. El escroto ayuda a controlar la temperatura de los testículos. La temperatura más favorable para la producción de espermatozoides es de 2 a 3 grados por debajo de la temperatura corporal central. Sin embargo, una temperatura demasiado baja también afecta a los espermatogénesis. Varios mecanismos participan en el ajuste de la posición de los testículos en el escroto en relación con el cuerpo. Cuando la temperatura de los testículos es demasiado baja, el escroto reacciona de modo que se contrae y acerca los testículos al cuerpo. Por el contrario, si la temperatura testicular es demasiado alta, el escroto se relaja. Esto permite que los testículos desciendan y se alejen del cuerpo, lo que expone un área mayor y ayuda a dispensar con mayor rapidez el calor. Se trata de un fenómeno que se produce cuando el cuerpo quiere bajar o subir la posición de los testículos. El músculo cremaster es parte del cordón espermatocídico. Cuando aquel se contrae, el segundo se acorta, de modo que el testículo es desplazado hacia arriba, hacia el cuerpo. Como resultado, se proporciona al testículo un poco más de calor para asegurar la temperatura testicular más favorable. Cuando se requiere enfriamiento, el músculo cremaster se relaja y el testículo es alejado del calor del cuerpo para reducir su temperatura. La contracción del músculo dartos, ubicado en la capa subcutánea del escroto, es lo que da al escroto su aspecto rugoso. Estos órganos se desarrollan dentro de la cavidad abdominal del feto y luego se desplazan por el conducto inguinal hasta la bolsa escrotal. Quedan suspendidos en esta bolsa, donde cuelgan uno a cada lado del pene, con frecuencia. Uno queda un poco más abajo que el otro. Esto es normal, para que el espermatozoide sea viable. Es indispensable que se produzca una temperatura inferior a lo normal del cuerpo, y por esta razón los testículos están en el exterior del organismo. Las funciones clave de los testículos son: primera, producir espermatozoides, que son células espermáticas. 2. Producir hormonas sexuales masculinas, entre ellas la testosterona. Los testículos son órganos pequeños de forma ovoide, que miden casi 5 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de anchura, y están envueltos por una capa de tejido conjuntivo fibroso. La cubierta de los testículos se compone de 3 capas. Primera, túnica vaginal o serosa del testículo. 2. Túnica albuginea. 3. Túnica vasculosa. Los testículos están divididos en 250 a 300 compartimientos o lóbulos. Dentro de cada uno de estos se halla un conjunto de conductos tubulares, huecos y muy contorneados, a los que se les denomina túbulos o conductos semíferos.
Por lo general, cada compartimiento tiene de a 1 a 4 de estos túbulos. Los espermatozoides son producidos en ellos en forma de células espermáticas pluripotentes. Entre los conductos semíferos quedan algunos espacios en que se hallan conglomeradas las llamadas células de Leydig, que sintetizan y secretan la hormona testosterona, además de otras llamadas andrógenos. Los túbulos semíferos tienen una cubierta externa y una interna. La externa está compuesta por una capa de células de músculo liso y una capa interna de células epiteliales, llamadas células de Sertoli. En los espacios existentes entre las células de Sertoli se almacenan las células espermáticas en sus diversas etapas de desarrollo. Los espermatozoides maduros se localizan en la luz de los túbulos semíferos. La función primordial de las células de Sertoli consiste en alimentar y controlar a los espermatozoides en desarrollo. En ocasiones, a estas células se les denomina células madre y son auxiliares de los espermatozoides. Las células de Sertoli tienen diversas funciones como fagocitosis, secreción del líquido que permiten el desarrollo y el transporte de los espermatozoides y suministro de un medio en el que puedan nutrirse los espermatozoides en desarrollo. En toda la red de tubos seminíferos desemboca un conducto único en forma de coma, denominado epididimo. Es de unos 6 centímetros de largo, se localiza en la parte posterior del testículo. Los espermatozoides al llegar al epididimo quedan almacenados y durante este tiempo desarrollan su cola, con lo que adquieren movilidad y completan su maduración. Los conductos diferentes son unos conductos en forma de cuerda, de paredes gruesas y de pequeño calibre interior. Su función consiste en enviar los espermatozoides ya maduros, pasando por el conducto inguinal a una región cercana a la parte posterior del cuello de la vejiga urinaria. Allí los conductos o vasos diferentes se juntan con las vesículas seminales para formar los conductos eyaculatorios, que atraviesan la próstata y terminan en la uretra, para posteriormente salir al exterior. Por esto, la uretra masculina es un conducto común de orina y semen. Sin embargo, no existe relación alguna entre el aparato reproductor y el sistema urinario. De la misma manera que los pulmones no tienen nada que ver con el estómago, aunque la boca puede servir para la ingestión de alimentos y para la respiración del aire. El conducto diferente de cada lado asciende dentro del cordón espermático o estructura de sostén del aparato reproductor masculino, que asciende desde el escroto, pasa al interior de la pelvis atravesando el conducto inguinal, que contiene el conducto diferente, arterias, venas, linfáticas, nervios y músculos. Una vez en el interior de la pelvis, el conducto diferente cruza el uréter y viaja entre el uréter y el peritoneo. Después se une con el conducto de la vesícula seminal de su lado para formar el conducto eyaculador. Los conductos eyaculadores son dos estructuras que forman parte de las vías espermáticas que están formadas por la unión del conducto deferente que viene del epididimo y el conducto de la vesícula seminal. Los conductos eyaculadores recorren un corto trayecto a través de la próstata para desembocar en la porción más alta de la uretra prostática. La uretra es el conducto por el que sale finalmente la orina, desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. Su función es excretora en ambos sexos, pero en el hombre también cumple una función reproductiva, ya que permite el paso del semen desde las vesículas seminales que ahocan la próstata hasta el exterior. En la mujer tiene una longitud de 3 a 5 centímetros con un diámetro de 6 milímetros. En el hombre alcanza una longitud mucho mayor, de 18 a 22 centímetros,
y se abre al exterior en el meatus uretral del glande. En este largo recorrido podemos diferenciar varias porciones. La uretra prostática discurre a través de la glándula prostática, donde abarcan los conductos diferentes, que son un par de tubos musculares, rodeados de músculo liso y de aproximadamente 30 centímetros, que conectan el epidimo, que es el tubo estrecho y alargado que conecta los tubos diferentes al reverso de cada testículo, con los conductos eyaculatorios intermediando el recorrido del semen entre estos. La uretra membranosa es una corta porción de aproximadamente 1 o 2 centímetros a través de la musculatura del suelo de la pelvis, que contiene el esfínter uretral externo en un músculo esquelético que controla voluntariamente la misión. Esta es la porción más estrecha de la uretra. La uretra esponjosa, su nombre se debe al hecho de que se encuentra en el interior del cuerpo esponjoso del pene. Su longitud es de entre 15 y 17 centímetros. Las enfermedades más comunes que pueden afectar la uretra son las siguientes. Hipospadias. Se trata de una anomalía congénita en la que el pene no se desarrolla de manera normal, localizándose en la apertura del pene, en la parte inferior o glande del tronco. Uretritis. Inflamación o irritación de la uretra con presencia de células inmunes adicionales. Estenosis uretral. Afecta principalmente a los varones y consiste en un estrechamiento del canal uretral. Las glándulas accesorias son las que aportan las secreciones en conjunto con los espermatozoides que forman el semen. Las glándulas accesorias están formadas por las siguientes estructuras. Vesículas seminales. Son 2 glándulas que producen un líquido blanquecino llamado líquido seminal. Este líquido es rico en fructosa y otros nutrientes que los espermatozoides utilizan como fuente de energía. Además tienen un pH alcalino que permite neutralizar la acidez de la vagina. Próstata. Produce una secreción lechosa ligeramente ácida que contribuye a la movilidad y viabilidad de los espermatozoides. Y las glándulas bulbouretrales o de Cooper, que producen secreción viscosa que lubrican las paredes de la uretra de la mujer.